Amador y soy de la especialidad de Lengua y Literatura y hice mis prácticas en el Colegio Concertado Juan 23 Cartuja, en Granada. Y pues hice esta actividad con los alumnos de segundo C y de segundo B de la ESO. Y bueno, es una actividad de carácter interdisciplinar que fue la que más disfruté, la verdad, porque yo estudié Bellas Artes. Entonces pues esta actividad es parte de los contenidos de literatura, de la lectura que tenían que hacer este trimestre, que es Julio Cortázar, Historias de Cronopio y de Famas, y tenían que solidificar los contenidos que les pedí con una ilustración que ahora explico más adelante. Entonces, bueno, el objetivo era que los alumnos pues hicieron un texto narrativo descriptivo y que después eso lo sintetizaran todo con una ilustración que estuviera justificada en lo que habían entendido de los textos y pues también con el objetivo de fomentar su creatividad, que sobre todo hiciera una interpretación sólida del texto, era lo que más me interesaba. De manera creativa, echándole mucha imaginación y bueno, ahora os explico bien, cuando os explique la actividad yo creo que esto cobrará más sentido. Pero, pero sí, esos eran los objetivos principales. Y esas reflexiones críticas sobre todo también, que fueran críticos con el texto, que la verdad que son unos textos muy pintorescos. Y bueno, entonces la metodología principal era una clase magistral en la que yo pues, usaba esta misma presentación. De hecho, ponía pues eso, en el PowerPoint los puntos principales y les iba contando pues como una especie de cuento casi pues quién era Cortázar, les ponía algún vídeo y tras esa contextualización les explicaba la actividad, lo que tenían que apuntar, que iban haciendo una tabla mientras yo daba la clase con las características físicas y psicológicas que tenían que extraer del texto de los personajes principales del texto, que son los cronopios, los famas y los esperanzas. Que sí que siguen todos un patrón de que representan a distintos grupos sociales, pero fue muy interesante no decírselo directamente a los alumnos y que ellos lo fueran concluyendo, porque durante el proceso de interpretación del texto salían un montón de ideas y un montón de debates, que era lo que a mí me interesaba. Entonces se trabajó mucho pues como grupo clase, era la intención principal. Entonces, bueno, yo les ponía los textos, decía, bueno, vamos a empezar con textos que describan mejor a los famas y los íbamos leyendo en alto, cada alumno tenía que leer hasta el punto, entonces leía todo el mundo y pues íbamos pausando poco a poco y cuando veíamos una metáfora interesante pues la comentábamos y decíamos, ¿para qué? ¿A qué puede estar haciendo referencia esta metáfora? ¿Por qué actúan así los famas? ¿Qué tal esto? Entonces pues iban saliendo ideas de los famas parecen alienígenas o los famas parecen, no sé, el tío de alguien o qué pasa, son todos una familia. Entonces eso iban surgiendo debates muy interesantes porque además los textos a medida que iban pasando iban tocando temas de más profundidad como las relaciones de padres y hijos, la separación de los adolescentes que buscan de su propia persona contra sus padres, los personajes principales también íbamos viendo que no eran planos, tenían muchas contradicciones, entonces claro, fue muy interesante, pero al principio como clase había una idea muy clara de vale, está claro, tras los tres primeros textos podemos concluir que los cronopios son así, los famas son así y tal. Pero después, a medida que íbamos leyendo y interpretando y salían ideas en clase, eso se contradecía. Y pues fue muy interesante ver también cómo los alumnos iban desarrollando ideas de personajes pues con muchas facetas y contradicciones que pudieran tener dentro de ellos, incluso asociándolos a sus vivencias personales, entonces también se hablaba de eso en clase, de una manera muy constructiva. Y, y la verdad que eso fue muy bonito.
Entonces, bueno, tras ponerles los textos, lo que estuvimos un total de 6 sesiones leyendo los textos, finalmente les pedí tres cosas a entregarme para yo después evaluar con una escala del 1 al 10. Y una de ellas era un texto narrativo en el que tuvieran que inventarse una situación en la que poner a los Famas, los Cronopios y los Esperanzas. Y en esa situación tenían que describir muy detalladamente cómo actuaría cada personaje. Claro, todo esto que tuviera una justificación muy sólida de lo que habían entendido en el texto. No valía que se inventaran cualquier cosa, lo cual fue muy interesante porque sí que salieron muy, muy buenas historias. Después también les pedí una descripción de cada uno de los personajes en los que con los apuntes que hicimos en clase pues me sintetizaran un pequeño resumen de cómo interpretaban ellos y qué cosas extraían del texto para justificar esa interpretación de cada uno de los personajes. Y después, para finalizarlo todo, les pedía una ilustración de cómo ellos visualizaban físicamente a los Famas, los Cronopios y los Esperanzas. Entonces era muy interesante porque son unos textos y unos cuentos en los que pues no se llega a describir nada físico, es todo pues características muy psicológicas, y fue muy interesante ver la representación ilustrada de los alumnos de esas características psicológicas. Y finalmente pues salieron trabajos y muy buenos y muy interesantes. Y bueno, eso, las conclusiones que yo sacaría de esta experiencia y de los retos que me vi teniendo en clase son que la docencia es un trabajo que requiere muchísima improvisación y estar muy activo. Y improvisación no que valga cualquier cosa, sino una improvisación que pues con la experiencia tú tengas muchas herramientas para gestionar imprevistos o conflictos que surjan en clase. Y ahí es donde pues yo me vi pues que me faltaba experiencia, la verdad, porque a lo mejor surgía algún conflicto en clase o los alumnos estaban dormidos. Entonces, claro, yo había planteado pues había reservado un montón de espacio de la sesión para el debate. Entonces, pues si están dormidos no van a debatir, lo cual fue también como un ejercicio de pues hay que tener plan B. Entonces yo lo que hice en ese momento fue preguntarle a mi tutora. Me dijo, pues ve buscando alternativas adaptadas a la situación que haga que los alumnos lleguen a los mismos aprendizajes. Y fue lo que hice y fue lo que apliqué a lo largo de las prácticas, y la verdad que es la herramienta y los recursos con los que más me quedo, y además sé que a medida que vaya ganando experiencia esos recursos aumentarán. Y sería eso con lo que más me quedo, la verdad. Y no es que no lo esperara, porque sí imaginé que cuando trabajas con personas sí, es lo que hay. En plan, nunca puedes predecirlo todo ni planearlo todo, por muy bien que tengas hecha la sesión. Y me fue muy interesante y muy gratificante pues ver que sí podía gestionar esas situaciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención.